especial para todos nuestros amigos y para aquellas personas que nos ven por primera vez. En esta ocasión vamos a iniciar un ciclo de 3 microconferencias en las que desarrollaremos el tema de las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta propia y los sistemas de liquidación de renta. De cuáles son las condiciones que se deben de tener en cuenta para efectos de clasificar a las personas naturales como trabajadores por cuenta propia. En conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, será trabajador por cuenta propia toda persona natural residente que durante el año 2015 el 80% más de sus ingresos brutos provinieron de la realización de solo una de las actividades del artículo 340 del Estatuto Tributario. Y aquí es conveniente resaltar 2 puntos. El primero, esta categoría es solamente para los residentes, bien sean nacionales o extranjeros, es decir, aquellas personas naturales que cumplen con las condiciones del artículo 10 del Estatuto Tributario para poder ser considerados residentes. Los invitamos a estudiar un video con respecto al tema de la residencia, donde analizamos cada una de esas condiciones que deben de cumplir las personas naturales para ser considerados residentes para efectos tributarios. La otra condición que tenemos que detallar y explicar es que cuando la norma nos habla de la proporcionalidad del 80% más de los ingresos brutos, el decreto reglamentario 3032 nos indica que para efectos de determinar ese 80% no debemos de considerar primero las rentas sometidas al régimen de ganancias ocasionales. Segundo, no debemos considerar tampoco las rentas por enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años. Recordemos que cuando yo tengo un activo fijo por más de 2 años y lo vendo, pues ese ingreso será un ingreso considerado ganancia ocasional, pero si yo lo vendo y lo poseí por menos de 2 años, pues ese ingreso será renta ordinaria. Tampoco debemos de entrar a considerar dentro de ese 80% los retiros que el contribuyente haya efectuado durante el año 2015, retiros provenientes de aportes voluntarios, tanto a fondos de pensiones como a cuentas AFC. Esto está estipulado en el decreto 3032 del 27 de diciembre de 2013. Ahora bien, el artículo 340 nos habla de cuáles son las actividades que tenemos que entrar a considerar para clasificar a un trabajador por cuenta propia. Dentro de las actividades que nos menciona el artículo 340 están aquellas actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, aquellas actividades relacionadas con el sector agropecuario, la silvicultura y la pesca, con el comercio al por mayor y al por menor, con el comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos, con la construcción, la electricidad, gas y vapor, con la fabricación de productos minerales y otros, con la fabricación de sustancias químicas, actividades relacionadas con la industria de la madera, el corcho y el papel, con la manufactura de alimentos, con la manufactura de textiles, prendas de vestir y cuero, con la minería, actividades relacionadas con el servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con los servicios de hoteles, restaurantes y similares, y con los servicios financieros. El parágrafo del artículo 3 del decreto 3032 nos indica que estas actividades económicas se van a homologar a los códigos que reposan en la resolución DIAN 139-2012, que es la resolución que contiene el listado de todas las actividades económicas para efectos del RUT. Sin embargo, por si quedan dudas, para que al contribuyente le quede muy claro cuáles son las actividades que se deben de entrar a considerar dentro de este gran grupo de actividades del artículo 340, la norma nos dice, el decreto de plazo nos dice, mire, remítase al decreto 1473 del 5 de agosto de 2014. En este decreto se nos discriminan los códigos de actividades económicas que tenemos que entrar a considerar dentro de cada conjunto de actividades que está mencionada en el artículo 340. Por ejemplo, vamos a mencionar 2, la primera y la última del artículo 340. La primera es la que habla sobre actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. ¿Cuáles códigos debemos de entrar a considerar
dentro de este gran grupo de actividades deportivas y de esparcimiento. El decreto 1473 nos indica: considere los códigos 9200, 9311, 9312, 9319, 9321, 9329. Entonces, cualquier actividad deportiva u otra actividad de esparcimiento que no esté contenida dentro del detalle que nos hace el decreto 1473, pues no puede entrar a considerarse para efectos de clasificar a las personas naturales como trabajadores por cuenta propia. Es importante mencionar que, por ejemplo, en este grupo de actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, el decreto no es totalmente fiel a la resolución 139/2012, porque si tú miras la resolución 139/2012, dentro del grupo de actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, no está el código 9200, actividades de juegos de azar y apuestas, pero código que sí quedó incluido con el decreto 1473 dentro de este grupo de actividades. Lo mismo sucede con las actividades relacionadas con servicios financieros. El decreto 1473 solo nos habla de 4 códigos: el 6493, el 6612, el 6621 y el 6629. Sin embargo, si tú revisas la resolución 139/2012, nos podemos dar cuenta que los códigos de actividades económicas incluidos dentro de los servicios financieros son mucho más, van mucho más allá de 4 códigos que el decreto 1473 me definió. Debo de tener en cuenta para efectos de clasificar a las personas naturales como trabajadores por cuenta propia. No se incluyen dentro del decreto códigos como el 0010, que es un código para asalariados solamente, o pensionados, ¿sí? No se incluye el código 0081, que es para personas naturales sin actividad económica. Por ejemplo, se me ocurre madres de familia que son declarantes por patrimonio pero que no tienen ingreso porque no desarrollan ningún tipo de actividad económica. O el 0082, personas naturales subsidiadas por terceros, es decir, personas que no realizan actividades económicas pero reciben su ingreso de donaciones de terceros. O el código 0090, los rentistas de capital, que es un código que se debe de utilizar para aquellas personas naturales que se dedican a invertir capitales y a recibir una diferencia entre un valor presente y un valor futuro, o a invertir en acciones y a recibir dividendos. Es un código no utilizable para personas que se dedican al alquiler de bienes, porque aquellos que se dedican a alquilar bienes inmuebles deben de declarar según otro código, que es el 6810. Y bueno, aquí hacemos una mención especial también: los rentistas de capital, para efectos de clasificación, debemos de considerarlos como otros contribuyentes. No serán ni trabajadores por cuenta propia, ni serán empleados. Tampoco se incluye la actividad 9601 relacionada con el lavado y la limpieza, el 9602 relacionado con la peluquería y otros tratamientos de belleza, el 9603 pompas fúnebres y actividades relacionadas, o el 9609 otras actividades de servicios personales no clasificados previamente. Vamos entonces a mirar un caso para determinar si nos quedó claro cómo debemos de entrar a clasificar a las personas naturales en esta categoría de trabajadores por cuenta propia. Una persona natural residente obtuvo sus ingresos de 2 actividades del artículo 340 del Estatuto Tributario, es decir, en este caso, manufactura de alimentos y servicios de transporte. Cada una de esas actividades constituyó el 50% de su ingreso total o ingreso bruto. ¿Es posible que ese contribuyente pueda clasificarse como trabajador por cuenta propia? Recordemos entonces que la condición para ser trabajador por cuenta propia es que el 80% o más de su ingreso bruto, excluidos los que dijimos: rentas por ganancias ocasionales, rentas provenientes de enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años, o retiros de aportes voluntarios a cuentas AFC y aportes voluntarios a fondos de pensiones, provengan de solo una de las actividades del artículo 340 del Estatuto. Aquí en este caso, cada actividad del artículo 340 le generó el 50%. Por esa razón,
el contribuyente no podrá considerarse un trabajador por cuenta propia, porque ninguna de las dos le generó el 80% o más de su ingreso. Por tanto, para efectos de su clasificación y para efectos de la declaración de renta, él tendrá que declarar como un otro contribuyente, no como un trabajador por cuenta propia. Si el contribuyente hubiese desarrollado dos actividades, como las que plantea el caso, y solo una de ellas le hubiera generado el 80% más de su ingreso, allí sí podría entrar a considerarse trabajador por cuenta propia, porque cumpliría con la condición inicial. ¿Cuál es? Que solamente una de las actividades del artículo 340 le debe generar el 80% o más de su ingreso. Esperamos que este video haya sido útil. Atentos a la segunda parte de este ciclo de microconferencias sobre trabajadores por cuenta propia y sus sistemas para liquidar renta. Muchísimas gracias.